Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Como les prometí en la reseña de Titans, el día de hoy vamos a hablar de la primera temporada de la serie Doom Patrol. Personalmente la Doom Patrol es uno de mis equipos favoritos por la gran variedad de personajes que tiene, por la riqueza de sus historias, por la riqueza de su mundo y sobre todo, y lo más importante, por la extrañeza y por todo lo bizarro que puede llegar a pasar dentro de este equipo de superhéroes, pero que aún así le da una seriedad bastante interesante a este equipo de superhéroes. Y es que les voy a ser muy sincero. Cuando se anunció que igual iba a haber una serie de Doom Patrol, yo salté por los aires de la emoción. Estaba muy emocionado, estaba muy eufórico. O sea, una serie de uno de mis equipos favoritos, por fin visto en live action. Si bien ya tuvimos una adaptación más o menos en caricatura en Batman The Brave and the Bold, creo que es esa, sí, creo que sí. Pues lógicamente yo estaba emocionado, estaba impresionado. Y conforme se fue revelando el cast, yo quedé fascinado. O sea, Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero. Y cuando anunciaron que el villano iba a ser Mr. Nobody, pensé, esto va a estar de lujo. Y sí, en efecto, la primera temporada de la Doom Patrol es una belleza para el género de superhéroes. ¿Por qué? Porque se sale del molde. Pero antes de ir con eso, tenemos que hablar de la trama. Al ser un equipo raro y una serie extraña, es muy difícil englobar de qué trata la serie, pero pues aquí les voy a dar una especie de introducción a la primera temporada. La serie nos va a contar el origen de la Doom Patrol, un grupo de inadaptados con poderes extraños que tras un enfrentamiento con un superhumano, Mr. Nobody, pierden a su líder, el jefe Niles Caulder, por lo que harán lo posible por recuperar a su líder, mientras enfrentan sus propios miedos y descubren su identidad, tanto como héroes como personas. Rápidamente, para enfocarme solamente en las cosas positivas, quiero hablar de las cosas malas primero. Y es que al ser una serie de 13-14 capítulos más o menos, el desarrollo es bastante lento y por momentos puede llegar a ser abrumador, ya que pues nos centramos específicamente en un personaje, en otro y en otro y en otro, en lapsos bastante grandes de tiempo. Si bien esto le da una complejidad y desarrolla muchísimo más al personaje, se puede llegar a sentir pesado y un poco abrumador. Pero pues pasando eso, la serie de Doom Patrol es una belleza. Empezando con que se sale del molde porque nos presenta el equipo de una forma extraña, a través de Robotman, que tras sufrir un accidente donde pierde su cuerpo y solamente salva su cerebro, nos van introduciendo poco a poco quién es la Doom Patrol. Pero el detalle es que no nos los presentan como un equipo que va a salvar al mundo. No nos los presentan como un equipo de superhéroes con un tema épico de fondo. Nos lo presentan como una bola de imbéciles que no sirven para nada. Y si bien de la Doom Patrol salen los X-Men, no tienen nada que ver. Los X-Men son súper serios, violentos, grotescos y tienen una crítica social de fondo. Y aquí son bizarros, estúpidos, se toman en serio, pero igual tienen una crítica social de fondo, incluso una un poco más compleja y más completa que ciertos aspectos de los X-Men. Y aparte no son las típicas historias de origen que están marcadas por una tragedia familiar y eso marca al protagonista. No, aquí a los protagonistas les pasan cosas por X y razón y terminan marcados por eso, pero la diferencia es que ellos no hacen nada para sobrellevar las cosas o para hacer algo. Entonces, poco a poco vamos conociendo qué es lo que le pasó a la Doom Patrol, cómo obtuvieron sus poderes y sobre todo el trasfondo que tiene eso. A través de los episodios nos vamos introduciendo en el mundo de la Doom Patrol, con elementos bastante clásicos de los cómics como por ejemplo Flex Mentalo, Danny the Street y bueno, todo el trasfondo oscuro de Niles Caulder. Aparte de que mantiene una esencia similar a la de los cómics, si no es que prácticamente a veces llega a ser una calca que se ve perfecto, funciona dentro de la serie y le da su propia perspectiva. Le dan un giro a la historia de Robotman, algo a la historia de Larry, algo a la de Rita, algo a la de Crazy Jane. Incluso a Niles Caulder le llegan a dar un giro bastante interesante, pero eso sí, mantiene lo esencial, lo vital de los personajes de los cómics ahí. Entonces se siente bastante bien porque sientes que respetan el material de origen y aparte respetan de lujo a los personajes. Aparte de esto, las historias llegan a ser igualmente bizarras, estúpidas y absurdas. Incluso por momentos te puedes estar riendo de las cosas que están pasando, de las cosas que estás viendo, porque son demasiado creativas, demasiado inteligentes y funcionan demasiado bien en el capítulo. Pero al final de las risas, al final de todo eso, sientes un vacío. Realmente sientes feo por estos personajes porque
sabes que algo está mal con ellos, que algo no está bien ahí. Entonces hay un espectro de emociones de los personajes y del capítulo que va de lo más bizarro a la cosa más seria y oscura que te puedas imaginar. Eso sí, dándole el peso requerido a cada situación para que se sienta orgánica dentro del capítulo y no se sienta como pues historia número 1000 de superhéroes, mezclando los momentos serios y la comedia de una forma perfecta y espléndida. Si tenemos que hablar de cómo se ve la serie y cómo se utilizan ciertas cosas, tenemos que remarcar el uso de efectos prácticos, ya que aquí no todo es CGI porque pues, como pasó con Titans, no hay tanto presupuesto, pero aquí lo supieron usar mejor, ya que tú sabes que Robotman pues es un traje, es utilería, pero aún así se ve tan bien, tiene tanta personalidad que pasa por alto. Negative Man, tú sabes que son vendas reales, o sea, no vendas como las que te pones cuando te lastimas, son vendas diseñadas para el personaje, pero son vendas. Rita Farr se ve espectacular, el maquillaje, la forma en que habla, muy propia de la época que quiere representar. Lo mismo de Nels Calder, su silla de ruedas, etc. Cyborg es el ejemplo más claro del uso de efectos prácticos en la serie, ya que pues, o sea, lógicamente no se va a ver como Cyborg de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero pues se ve bien, no se ve tan mal, si bien tú sabes que son prostéticos, que pues es un traje, etc. Se ve bastante bien. Y aparte cuando los ves en acción te das cuenta por qué están hechos así. Porque no se va a cortar el traje para pues ponerte una masa de CGI enfrente y que te corte la inspiración de la escena o del capítulo donde tú dices, oh mira, eso es CGI. No, ponen a los personajes a pelear. Si bien hay un uso de CGI en ciertas partes, está bien porque pues la serie se ve bien, porque son efectos prácticos más que nada lo que estás viendo en pantalla. Si bien Mr. Nobody lógicamente no es CGI, te lo crees porque va de acuerdo conforme al tono de la serie y cómo se ve. Para mí, lo más mágico de la Doom Patrol, aparte de sus ideas y de las cosas tan bizarras que pasan, son sus personajes. Porque se salen del molde y si bien pueden llegar a representar ciertas cosas vitales de la sociedad, lo hacen de una forma diferente. No lo usan como una agenda política que tienen que cumplir y no se siente una inclusión forzada. Aquí hay varios personajes de diferentes etnias y de diferentes preferencias y no hay problema, porque eso no es solamente porque tenemos que poner a un personaje gay, a una mujer lesbiana, a una mujer trans, a una drag, etc. Aquí está eso, pero no se siente por cumplir una agenda política. Ahora, quiero explayarme un poco más con esto, empezando con uno de mis personajes favoritos, Larry Trainor o Negative Man. La interpretación de Matt Bomer es perfecta porque le da un peso especial. Matt Bomer no es mentira que es homosexual en la vida real y la primera cosa que pues según entrevistas que le llamó la atención de Negative Man fue la misma orientación del personaje. Y es que en una época donde muchos medios, muchos productos buscan solamente cumplir una agenda política para pues tener más público, pierden en esencia lo que pueden hacer con estos personajes, pierden el trasfondo real de las cosas. Y aquí Negative Man, al ser un hombre que pues se crió en un ambiente machista, pues homofóbico, etc., encuentra la forma de ocultar su homosexualidad a tal punto de tener una familia con una mujer, tener hijos, etc. Pero aún así teniendo a su amante, que ama, pero pues el detalle es que no muestran a Larry como un homosexual promiscuo, como alguien que solamente busca hombres y ya. Él tiene sentimientos y esa homosexualidad y cómo la tuvo que reprimir pues para que no le pasara nada a él, a su amante, a sus hijos, a su familia, etc., le causa un peso emocional bastante peculiar que no había visto antes. Le causa una especie de pérdida emocional y física. Y sobre todo cuando obtiene sus poderes y empiezan a experimentar con él, le da un desarrollo más complejo, dejando un poco de lado la homosexualidad de Larry, pero aún así manteniéndole ahí latente y latente y latente. Porque Larry, aparte de que pues es radioactivo y te puede matar, es diferente en un contexto social donde serlo pues era peligroso. Quizás una metáfora bastante interesante con Larry, porque pues pasó de ser repudiado por ser homosexual, pasó a ser repudiado por ser diferente y tener poderes. Entonces Larry está condenado en muchísimos aspectos y eso a mi parecer le dio un desarrollo y un equilibrio entre la comedia y entre lo romántico bastante bien y bastante bien logrado.
Incluso tiene varias escenas bastante emotivas que sí se te pone la piel chinita, tanto pues con su amante y con su familia. Muy bien el desarrollo de Larry Trainor. Con Robotman, interpretado por Brendan Fraser, que es uno de los casts más acertados que yo haya visto jamás, no está tan condenado como Larry. A diferencia de Larry, él se toma las cosas un poco más a la ligera y llega a hacer chistes. Y pues mi frase favorita de Robotman: What the fuck? What the fuck? Cliff igual está marcado por las pérdidas, tanto por la de su familia y por la de su cuerpo completamente. En especial hay un momento que a mí me gusta del primer capítulo, que es cuando empieza a utilizar su cuerpo, empieza a descubrir cómo funciona pues ese armatoste que tiene puesto. Y la primera vez que da un paso pensando en su hija, es imposible no sentir algo, es imposible no emocionarte, puesto que es la primera vez que conoces al personaje y sin darte cuenta ya te encariñaste con él. Aparte de que lo interpreta Brendan Fraser, Robotman, a pesar de que no tiene un desarrollo tan complejo como el de Larry en esta temporada, me encantó demasiado. Y aparte que es el personaje que nos introduce a lo que es la Doom Patrol. Con Rita Farr igual hay algo extraño, pero no es tan trágico como lo que le pasó a los demás, que pues pierden cosas, pierden algo o alguien que es importante para ellos. Rita pierde su fama, pierde su gloria, pierde de cierta forma su cuerpo, pero el detalle es que igual está condenada, está siendo carcomida por fantasmas del pasado. Y eso se nos revela casi hasta el final de la temporada. Entonces creo que funciona bastante bien, porque te mantiene la intriga de qué hizo Rita y qué es lo que es capaz de hacer. Con Cyborg igual tenemos un caso similar, pero pues no voy a enfatizar tanto con él porque ya muchas personas se saben su historia. Lo hemos visto en los Teen Titans, en el Snyder Cut. Ni de broma voy a mencionar en este canal a la película de la Liga de la Justicia de 2017. Eso para mí es una abominación para DC Comics y para los personajes. Así que siempre que voy a hablar de una película de la Liga de la Justicia en live action, voy a hacer referencia a la Snyder Cut, no a esa cochinada. Y es que su origen ya es bastante conocido. Víctor pues tiene un accidente, pierde sus partes, le ponen... pierde sus partes. Le ponen un cuerpo de robot mezclado a veces con tecnología de Apocalypse, con tecnología de Star Labs, etcétera, etcétera. Culpa a su papá por eso y bueno, hay una disyuntiva entre si abrazar su lado humano o su lado robótico. No tengo mucho que decir, excepto pues eso, que ya todo el mundo sabe. Pero hablando del personaje más complejo de la Doom Patrol, está Crazy Jane. Tener tantas personalidades y que cada personalidad tenga un superpoder en especial y que luzcan bastante bien en pantalla es algo difícil de lograr. Y sobre todo hacer que te encariñes con ella cuando es una perra desgraciada. Todo eso funciona con Crazy Jane, ya que pues no les voy a contar cómo, pero hay una cosa que le causa y todas esas personalidades, que hay una razón por la cual Crazy Jane pues es como es. Incluso las cosas malas, absurdas e impulsivas que llega a causar el equipo están bien justificadas, porque hay algo ahí con Crazy Jane que no la tortura a ella, tortura a algo que quieren cuidar. Incluso respetan la complejidad del Underworld de los cómics, dándonos un Underworld completamente vivo. Nos presentan a todas las personalidades de una forma orgánica, cada uno, no todas, la mayoría o las más importantes tienen un momento de aparición bastante especial y peculiar dentro de la temporada. Y ella me gustó un poco más porque hay una conexión entre ella y Cliff bastante peculiar, no como padre e hija, sino de una forma más extraña. Con Nightcrawler no sentí lo mismo que con los otros personajes, puesto que como, bueno, yo ya conozco lo que hacen los cómics y eso, pues ya me lo veía venir aquí en la serie. Entonces pues las partes en donde aparecía sí se sentían humanas, se sentían reales. Incluso hay un giro bastante interesante, está justificado. Nightcrawler es un personaje que tú amas u odias, no estás en un punto medio. Y yo personalmente aquí primero lo amé y luego lo terminé detestando completamente. Hablando del antagonista Mr. Nobody, tengo que remarcar algo muy importante de este personaje. Y es que no es un supervillano que pone en jaque quitándoles cosas a los protagonistas, etcétera, etcétera. No, la función de Mr. Nobody es contarnos lo que pasa. Ese es su superpoder, en verdad. Es contarnos qué es lo que pasa. Y funciona bastante bien. No les voy a decir cómo, no les voy a decir por qué, solamente les voy a decir que funciona y que realmente representa una amenaza. No tanto físicamente porque pues, o sea, es un ser casi inmortal,
sino que pues, ¿cómo decirlo? Porque sabe lo que va a pasar con nuestros protagonistas, y al saber eso, se vuelve una amenaza latente, no solo para el mundo, sino para la Doom Patrol y para cada uno de sus miembros en todos los aspectos de su vida. Ahora, hablando de un poco más respecto a otras cosas como las escenas de acción, si bien no hay tantas porque la mayoría de la serie se centra en el desarrollo de personajes, las escenas de acción están bien, se ven reales, están muy bien, no como las de Titans, pero aquí sí son un poco más reales en cierto aspecto, porque pues hay puros efectos prácticos, sí salen borbotones de sangre, pero pues tú sabes que no es sangre real. Bueno, están bien, no me quejo, pero pues lo principal de la serie es el desarrollo de personajes. Un punto bastante importante es cuando conocemos a la primera Doom Patrol, no es spoiler, y esto de cierta forma le llega a dar un peso especial a nuestros protagonistas, que si de por sí ya tienen varias cosas del pasado que pues vienen arrastrando y les cuesta trabajo soltar, cuando agregamos eso, las cosas se sienten diferentes. Sabes que pues de cierta forma Niles Caulder quiere que ellos sean la próxima Doom Patrol, pero ellos se niegan porque pues están enfermos, están mal y no pueden ser superhéroes estando en ese estado. Eso creo que le da una complejidad un poco más extensa a la historia y hace que te encariñes un poco más con Niles Caulder, pero de una forma enfermiza y bizarra. Pero bueno, en conclusión, Doom Patrol no es una serie de superhéroes con capas, mallas, con una frase épica y con un tema épico de fondo, ya que incluso la música de Clint Mansell, que está hecha a base de casi puros sintetizadores, se siente rara, se siente extraña, pero funciona aún así, ya que se centra más que nada, como ya repetí muchas veces en este video, en el desarrollo de personajes y en contarnos cierto origen de los personajes, que tarde o temprano se van a tener que unir en equipo, pero que siempre van a estar condenados por ser diferentes y lógicamente por ser repudiados. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.